Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En vivo sorpresa del día. Voy a esperar a que se junte un poquito de gente. Mientras, déjenme hacer una cosa aquí, mientras se van juntando, se juntan gentes. Eh, el en vivo de hoy va a ser cómo sobrevivir en tierra de carteles. Em, y bueno, vamos a empezar en un momentito más. Estoy esperando a que se junten más personas. Ya se juntaron bastantes. Es un gusto saludarles aquí desde la casa. Estamos en un momento, en un pequeño momento de descanso. Al rato voy a grabar la quinta sesión de Close Quarter Pistol y en la noche voy a dar una clase de Aikido tradicional. Así es. Y bueno, todo va fluyendo muy bien. Este sábado voy a estar en Puebla. El domingo 4 de abril voy a estar en la Ciudad de México, en el Parque Chapultepec. Y bueno, pues todo va caminando. ¿eh? El en vivo de hoy es sobre cómo sobrevivir en tierra de mafia, en la tierra de la mafia, en la tierra de los carteles, en la tierra del narcotráfico. Y yo iría más allá, es cómo poder vivir, cómo, cómo poder vivir relativamente tranquilos en un narcoestado, porque vivimos en un narcoestado. México es un país en el cual el narcotráfico, y no nada más el narcotráfico, sino yo diría la mafia, el crimen organizado, está ya arraigado y entramado a todos los niveles. Nivel político, nivel económico, nivel social, nivel cultural. Se hizo un estudio hace como 8 o 9 años, un poco antes. Se hizo un estudio y se constató que el 25% del Producto Interno Bruto Nacional provenía del narcotráfico. No lo sé ahora, se tendría que hacer un nuevo estudio y ver qué tanto está entramada la economía del crimen organizado en la economía nacional. Pero yo podría decir que muy entramada y que sí representa un poder económico a nivel nacional. El narcotráfico siempre ha existido en México, no es algo nuevo, pero nunca antes había tenido tanto poder. ¿sí? Y el narcotráfico hoy en día tiene demasiado poder. Siempre lo ha tenido, siempre lo ha tenido. O sea, desde presidentes Echeverría, Díaz Ordaz, de la Madrid, o sea, en todos los gobiernos que han pasado por la silla presidencial y que han tenido influencia en el pueblo o que pues han sido elegidos por el pueblo, lo cual no es cierto. Desde lo que se conoce como el Partido de la Revolución Institucional, que sería el PRI, que nació a partir de la Revolución Mexicana y que se mantuvo 7 décadas en el poder aproximadamente, y luego vino el partido de derecha que se llama PAN y entró con un presidente pues muy ignorante, ¿sí? Y de ahí se mantuvieron 2 sexenios aproximadamente, si no mal recuerdo, y luego regresó el PRI, y luego la gente pues reventó, se hartó, y vino esta tercera opción, que es Morena, y ahora estamos en este gobierno de Morena. Independientemente de los partidos que hayan entrado y los gobernantes que hayan estado,
lo que nunca se ha ido y lo que nunca ha cambiado y que siempre ha estado presente es la mafia y es el crimen organizado. Ese, independientemente de quién entre, el crimen organizado se mantiene. Son extremadamente adaptables, son astutos, son sobrevivientes, se adaptan a todo, evolucionan. Yo recuerdo los primeras, vamos a decir, atisbos públicos de narcotráfico. Se hablaba mucho de trasiego de marihuana, sobre todo cocaína, a Estados Unidos. En una forma muy de old school, o sea, como de la vieja escuela de trasiego de narcóticos, que era que en ese entonces el crimen organizado tenía muy claro que eran narcotraficantes y no se metían con la población. Sí se metían, pero no tanto, esa es la verdad. Incluso tenían esta línea del clásico narcotraficante que ayuda a su entorno, a su comunidad, da servicios, seguridad, aporta dinero, y etcétera, ¿no? Para ganarse al pueblo y además, pues también haciendo tratos con los gobiernos para que todo estuviera tranquilo, y además con una astucia tremenda. ¿Por qué? Porque fueron también partícipes y herramientas de la CIA y de lo que se conoce ahora como la DEA, para financiar golpes de Estado en Centroamérica y Sudamérica. Ese es el narcotráfico en México. Estoy hablando desde los 70s, 80s, 90s. Ha sido una de las principales herramientas financieras de la CIA y de la DEA para lograr golpes de Estado, ¿sí?, en Sudamérica y Centroamérica. Entonces, el trasiego de narcóticos no es nada más un tema de los mexicanos o que los mexicanos sean los únicos culpables, ¿sí? El trasiego tiene una contraparte, que es la contraparte y el mercado principal es Estados Unidos, y de ahí, pues, lógicamente, ya el narcotráfico se mueve a todos lados, Europa, Asia, a todos lados. Pero Estados Unidos ha sido el mercado principal y Estados Unidos ha sido copartícipe y a nivel gubernamental. O sea, no nada más copartícipe de que, bueno, hay narcotraficantes norteamericanos gringos que se coluden con los mexicanos y los colombianos y etcétera, y entonces pasan drogas. No. O sea, con visto bueno y con una estrategia determinada de ciertas instituciones de alto nivel en Estados Unidos. Por ejemplo, hubo mucho trasiego en una época hacia las comunidades negras, ¿sí? Era una estrategia para violentar, entumecer y destruir desde adentro las comunidades negras o afroamericanas, utilizando el trasiego de drogas desde México. Anteriormente no había tanta producción en México de narcóticos, sino más bien era un paso importante y fundamental desde Colombia, Sudamérica, hacia Estados Unidos. Pues tenían que pasar muchas veces por México, y los narcotraficantes mexicanos se vieron muy astutos y lograron hacer muy buenos tratos con el narcotráfico sudamericano y centroamericano para pasarlo la frontera a Estados Unidos. Eso siempre ha existido. No es algo nuevo, pero cuando llegó, y siempre hubo, en la época del priismo, en este régimen que duró 70 años aproximadamente, había muchos tratos, había el visto bueno gubernamental, varios presidentes de México, del régimen priista, fueron agentes de la CIA, ¿sí? Agentes de la CIA, reclutados y enajenados y adoctrinados por la CIA, y todas sus ramificaciones públicas, de servidores públicos, pues estaban de acuerdo y ganaron fortunas
con el narcotráfico mexicano de la época. Luego vino el cambio de régimen, llegó este partido de derecha, el PAN, y Felipe Calderón, un alcohólico, ignorante, un tipejo, pues lo único que hace es una guerra contra el narcotráfico, que en realidad no fue una rega contra el narcotráfico, fue una guerra para monopolizar el narcotráfico, dándole preferencia al cartel de Sinaloa, que era el cartel del Chapo Guzmán. Entonces Felipe Calderón metió la cuchara en un ecosistema muy delicado, porque a final de cuentas yo le digo ecosistema, era un ecosistema de diferentes regiones y carteles que tenían una cierta paz. Unos decían, pues yo trasiego por acá, yo trafico por acá, yo hago esto y aquello, nadie se mete con nadie, cada quien tiene su zona y la vamos llevando tranquila. Así estuvo durante todo el priismo, básicamente. Entonces, siempre ha habido narcotráfico, pero había una cierta paz. Viene el idiota Calderón y mete la cuchara y entonces rompe el equilibrio del ecosistema, el equilibrio ya muy delicado entre los carteles, y se viene la guerra contra el narcotráfico que para nada. ¿Sí? Era la monopolización del narcotráfico con esta idea de que, bueno, vamos a darle preferencia al cartel de Sinaloa, que es el menos peor, y que nomás se quede un cartel y los demás los sacamos del juego, y no contaron con que los demás carteles también tenían mucho poder y que se iban a enojar, se enojaron y se vino una guerra que hasta la fecha sigue. O sea, hasta la fecha sigue. Imagínense, años después. Y bueno, esto no ha parado. Seguimos. Hay esta argumentativa de que cuando uno vive en tierra de carteles y de narcotráfico, pues los narcos andan en su negocio, no se meten con la gente, ellos nomás quieren traficar drogas y que se matan entre ellos y que todo es entre ellos y que uno puede vivir tranquilo. No hay mentira más grande, ¿ok? No hay mentira más grande. Eso es una mentira total. No vives tranquilo. Una de las características del crimen organizado es la diversificación en sus actividades delictivas. Lo que sucede es que hay veces que tienen flujos menores de trasiego de narcóticos porque les cooptan otros carteles, les quitan las rutas, o el mismo gobierno de repente ataca, lógicamente con negociaciones previas, ¿sí? Ataca ciertos cargamentos, etcétera. El gobierno de México, el gobierno de Estados Unidos, los gobiernos de Sudamérica, Centroamérica, hay ciertas negociaciones, ciertos cargamentos que no convienen y entonces los agarran y hacen un teatro de que, miren, el gobierno está haciendo algo por el pueblo, por el país, y estamos atacando el trasiego de drogas con este gran cargamento de tantas toneladas, que solo es la punta del iceberg y es una teatralidad política que en el trasfondo no tiene ninguna funcionalidad más que hacer una cortina de humo para que el trasiego siga. Entonces, y eso actualmente el gobierno, también, en este gobierno de cambio, por favor, ¿sí? Es el narcogobierno también. Entonces, viene toda esta situación donde los carteles tienen de repente bajas en sus entradas y en su negocio con el trasiego de narcóticos y tienen que diversificar. Entonces empiezan a meterse en trata de blancas, lo que se llama la fayuca, nosotros le llamamos fayuca, que es el mercado negro de diferentes productos provenientes de diferentes países, o sea, falsificación de marcas y todo ese tipo de cosas, manejo de recursos naturales, lógicamente la política, se mete en el lavado de dinero, se meten en la extorsión, el derecho de piso, lo que se llama derecho de piso, cobro de piso, ¿sí? Tú quieres poner un negocio, pues le tienes que pagar al cartel tal para que no te vayan a molestar, y así, ¿sí? Secuestro, bueno, ¿qué les puedo decir? Toda la diversificación del delito pues se logra y se debe gracias a y debido a que de repente los carteles bajan sus ingresos y tienen que buscar cómo jalar esos recursos de otra forma. ¿Ok?
Entonces, esta idea que tiene mucha gente de que, bueno, vivimos en el cartel, perdón, en la tierra de los carteles y mientras no te metas con ellos, ellos no se meten contigo, es una mentira. ¿Sí? Es una mentira. Cualquier empresario, cualquier ganadero, cualquier comerciante te va a decir que en algún momento, con cierto poder adquisitivo y con cierto jale en su negocio, te va a decir que en algún momento ha tenido que pagar derecho de piso a algún cartel. Le han secuestrado a alguien, le han matado a alguien, le han amenazado. A todos. Todos hemos pasado por eso. A mí me pasó en 2 ocasiones. En una tuve que desaparecer 2 semanas. No tuve que dar clases por 2 semanas. Me tuve que ir, esconder básicamente a mi familia, cambiar de auto, etcétera, porque me hablaron de un cartel, me dieron santo y seña de dónde iba mi hija, dónde vivía yo, a qué me dedicaba, etcétera, y que iba a tener que pagar yo un dinero, y además no nada más eso, que los iba a tener que entrenar. ¿Sí? En una ocasión me hablaron y me amenazaron de esa forma, tuve que desaparecer, y en otra ocasión me hablaron, vinieron a mi dojo que tenía en ese entonces, llegaron y me dijeron que los tenía que entrenar. ¿Sí? Que los tenía que entrenar, un cartel determinado, ellos se presentaron y tú nos tienes que entrenar. Pues, lógicamente yo me vi más hábil y les dije, no tengo tiempo, no puedo, no tengo tiempo, no puedo, y de ahí no me sacaron. No les dije que no, simplemente que lo iba a pensar y etcétera, y de ahí me tuve que también desaparecer un rato. Entonces a todos nos ha tocado, ¿sí? A todos. Yo les puedo contar cientos de casos, y de esos una veintena de casos de familiares, de amigos personales, de gente muy cercana que han sido secuestrados, asesinados, torturados y extorsionados por la mafia. ¿Sí? Entonces, esa es la realidad de vivir en una tierra de carteles. Si no te ha tocado, te va a tocar. Si no te ha tocado, te va a tocar. Esa es la verdad. ¿Sí? Hay zonas en el país que son más calientes que otras. O sea, hay zonas que son más tranquilas, que los carteles mantienen una cierta línea más amable con la población, y hay otras zonas donde ese cartel o esa plaza, el jefe o el comandante de esa plaza es mucho más agresivo con la gente y entonces los tortura, los extorsiona, prostituye a las mujeres y a las niñas, o sea, ese tipo de cosas. Entonces ahora sí que depende de la región en la que estés. Normalmente hay regiones en el país que no paran de estar calientes y que siguen siendo un problema grave. Guerrero, Michoacán, Jalisco, el norte, Tamaulipas, y bueno, Veracruz muchas veces, y vamos a Guanajuato y vamos a ciertas zonas del centro norte del país. O sea, fluctúa, de repente es muy álgido y de repente baja un poquito, pero hay lugares que son tierra de nadie. O sea, hay regiones en México que el gobierno no entra, que el gobierno actual se hace de la vista gorda, esa es la verdad, no quieren hacer nada, no hay voluntad política. El presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, en términos de seguridad y en términos de cuestiones de narcotráfico, es un total inútil, es un inútil, un negligente, una persona que vive en un mundo de unicornios. Sus asesores de seguridad tienen el cerebro de 2 centímetros, no piensan, ¿sí? Realmente es patético toda esta discursiva que tiene el gobierno actual con los carteles, porque mientras ellos están en su rollo, pues los carteles siguen creciendo y empoderándose más. Y bueno, pues a los hechos nos remitimos, ¿no? Hay zonas del país que están regidas por los carteles. ¿Sí? El gobierno tiene la capacidad total para realmente pegarles muy fuerte a los carteles. Tienen los recursos militares, los recursos de inteligencia y tácticos, tienen el dinero, tienen todo para hacer algo realmente contra el narcotráfico, pero no lo hacen. Entonces, cuando tú no solucionas el problema, eres parte del problema. Y el gobierno es parte del problema. Esa es la verdad.
¿Ustedes a poco no saben y no creen que el gobierno ya tiene localizado a todos y cada uno de los personajes y de las cabezas más importantes del narcotráfico en México? El gobierno los tiene localizados, totalmente, ¿sí? Pero no hacen nada, ¿sí? Solo se la pasan politiqueando, aventando programas sociales, mientras que el narcotráfico se sigue gestando adentro y entramándose más a todos los niveles de la sociedad mexicana. Entonces, ¿por qué menciono esto? Uno, porque hay que mencionarlo. Dos, porque nos deja a los ciudadanos en un estado de indefensión total. A un ciudadano que pone un negocito, por ejemplo, aquí, incluso donde yo vivo, aquí en mi ciudad, uno pone un negocio y es un tanto visible, uno le pone dinero, uno invierte en el negocito, todo, y tarde o temprano te va a llegar el jefe de plaza de la ciudad y te va a decir: está muy bonito tu negocio, nos vas a pagar tanto. Y no es de si quieres, o sea, no llegan a preguntarte, bueno, ¿cómo? No. Llegan así de, nos vas a pagar tanto. Normalmente lo que piden la mafia, a los comerciantes, a los emprendedores, a las emprendedoras, a los empresarios, a los ganaderos y a todos los que nos tratamos de ganar la vida de una forma, pues, creando nuestros propios recursos, nuestros propios ingresos. Normalmente lo que piden supera la cantidad que puedes pagar. O sea, el cartel llega y te pide unas cantidades excesivas. Aproximadamente lo menos que te pide un cartel en México, lo menos, así es, lo que te vaya bien y que te pida poquito, estamos hablando de unos 4,000, más o menos. O sea, no, a ver, espérenme, déjenme hacer la cuenta en pesos. Son como unos 1,000 dólares, entre 800 y $1,000 al mes. O sea, es más o menos ese promedio, entre 800 y $1,000. Estamos hablando de unos 15, 16 mil pesos mexicanos, más o menos. Y a personas que tienen negocios más grandes, que tienen bares grandes o hoteles o empresas con más poder adquisitivo, les suben pues a $4,000, a $8,000 al mes. Es lo que tiene que pagar en promedio un empresario ya de alta gama, ¿sí? Un comerciante que ya tiene un negocio grande, ¿no? Entonces imagínense si uno pone un negocito, uno pone algo, una comida, una cocina económica, uno pone una panadería, uno pone un taller mecánico, uno pone un lugar para vender verduras, pues te llega el cartel y te pide $600, $800 al mes y pues dejas de comer sí, para pagarles al cartel. Además, eso no garantiza que ya no te secuestren, eso ya no garantiza que ya no te molesten o que vayas a tener problemas. Ejemplo, tú les estás pagando por protección a un cartel y de repente el cartel tiene un problema económico, algo no les funciona y entonces empiezan a ver sus listados de quiénes pagan, quiénes son los pagadores, quiénes son los negociantes, los que pagan bien. Este tipo de la verdulería paga cada mes y tiene un carro tal y su familia es así y tiene esto, te tienen investigadito todo a y entonces te secuestran. Y entonces secuestran al de la verdulería que pagaba su derecho de piso, le secuestran y entonces ahora normalmente antes te cortaban las orejas, te cortaban los dedos, ahora te queman vivo y le mandan el video a tu familia. Sí, o sea, es poco probable que regreses, ¿sí?, a tu familia. Esa es una. Otra que puede suceder es que tú le estás pagando un cartel para que no te molesten, para que no te vayan a dañar, no te vayan a hacer nada. Llega otro cartel a pelearse con el cartel que estaba y entonces empiezan a ver quiénes están bajo la protección del cartel anterior y entonces llegan y empiezan a balacear negocios y o llegan y te dicen, ahora nosotros somos del cartel tal, tú le pagabas a este fulano, ahora nos vas a pagar a nosotros. Y si no nos pagas, te matamos. Y entonces el comerciante se queda de, bueno, pues entonces ¿a quién le pago? ¿A quién le pago? Sí. Y así es.
¿sí? Eso es lo que más o menos funciona aquí en México, es lo que sucede. No lo digo por especulación, lo digo por testimonios, lo digo por experiencia de, pues no sé, desde que vino la guerra del narcotráfico hasta la fecha, que son más de 11, 15 años, de estar lidiando, de estar asesorando a comerciantes, a negociantes, a empresarios de alto nivel. O sea, yo he dado muchas asesorías de seguridad, por ejemplo, al gremio farmacéutico, a empresarios de comunicaciones, etcétera, y he recopilado todos estos testimonios y así es como funciona. Ahora, por ejemplo, el derecho de piso no nomás se lo piden a un gran empresario o alguien que puede pagar mucho dinero. Le piden a la señora de los jugos. O sea, la señora que vende jugos le piden sus $200, sus $300 mensuales, como mínimo. Entonces, todo el mundo está sujeto prácticamente al derecho de piso en ciertas zonas, no en todos lados, pero en ciertas zonas donde los carteles son mucho más agresivos con la población, pasa esto. Y lógicamente de ahí ellos sacan recursos económicos, pero también, por ejemplo, tienen todo el tema de trata de blancas, ¿sí? Los carteles dirigen básicamente la prostitución, ¿sí? La pornografía infantil, la pedofilia, todo ese tipo de cosas lo maneja la mafia y el crimen organizado. Y lo hacen, ¿y de dónde creen que sacan a las muchachas y a las niñas? Pues de todas las interacciones que hacen con la sociedad. Van a pedirle el derecho de piso al de la verdulería y le ven que tiene la hija, le ven que tiene la hermana, le ven que tiene la sobrinita, le ven que tiene no sé qué, y ese es el target, ¿sí? Y otra vez lo mismo, no lo estoy diciendo porque se me ocurra, sino porque son años viviendo aquí, son años como asesor de seguridad y pues todas las veces que he trabajado como guardaespaldas, etcétera, pues es a lo que nos enfrentábamos en esa época. Entonces, como ustedes podrán ver, es una situación muy complicada en términos de vivir o convivir con el crimen organizado. La sociedad civil convive con el crimen organizado. Pues es una convivencia muy delicada y siempre está en una línea, en una cuerda floja, siempre estás en una cuerda floja porque te toca, por ejemplo, un jefe de plaza que es tranquilo, que no se mete con la población y entonces reina la paz. Y entonces no pasa nada, hay poco extorsión, poco fraude, hay poca violencia, pero de repente matan a ese, entra otro y entonces ese sí viene con mucho más agresión y entonces ese sí viene sobre la población y viene súper agresivo a fregarse a la población. Entonces depende ahora sí de que quién te toque, ¿sí? Y como no sabes ni quién te toca y no sabes cuándo va a explotar y cuándo va a ser más peligroso que antes, pues uno vive siempre en la cuerda floja, porque hay días que habrá mesetas, yo le digo mesetas, picos y valles, ¿no? Entonces habrá valles o mesetas donde la delincuencia organizada entra en una meseta, en una negociación y en una cierta armonía, y entonces en ese lugar, en esa región, en esa ciudad o en ese estado, pues como que se calma, ¿no? Es como que, ya no está pasando nada, como que se calmó. Entonces la gente dice, ya se calmó, ya todo está muy tranquilo, ¿no? Y de repente, ¡pum!, viene una balacera, viene un problema grave, viene otra situación, y entonces la gente, la sociedad se alarma y dice, no, otra vez estamos mal. Bueno, ¿por qué? Porque son ecosistemas muy frágiles. O sea, como decía, el jefe de plaza en ese momento era más tranquilo y entró otro mucho más agresivo que está loco y entonces pues, empieza a meterse con la población y se hace un desastre. Y luego cuando viene un cartel rival y quiere limpiar la zona, bueno, se hace la guerra, y entonces se matan entre ellos y ahí es donde muchas veces también queda la población civil atrapada, o sea, queda las personas quedan atrapadas en una balacera cruzada, en una situación muy fea. Ha habido muchas personas inocentes, niños, mujeres, hombres asesinados porque se agarraron a balazos dos carteles y ahí estaba la mamá con sus hijos, ahí estaba, ¿sí? Honestamente es poco común,
pero sí llega a suceder y ha sucedido muchas veces. Y bueno, aunque es poco común, no quiere decir que a ti no te vaya a tocar, no lo sabes. Entonces, vamos resumiendo. Entendiendo que estamos en un país que por regiones es muy peligroso, que por momentos es muy peligroso, y que a final de cuentas la sociedad mexicana tiene que vivir y convivir con el narcotráfico, y no nomás con el narcotráfico, vamos a quitarnos esa idea, sino tiene que convivir con el crimen organizado, ¿sí? Entonces ya estamos hablando de una diversificación mayor. Tenemos que aprender, o quien vive en una sociedad así tiene que aprender, primero a sobrevivir y segundo a empezar a vivir, porque no puedes estar en un estado de paranoia y de miedo y de terror toda tu vida. Si es que te vas a quedar a vivir en México, en una región muy peligrosa, pues vas a tener que aprender a convivir con este tipo de situaciones y a tomar ciertas medidas, ciertas estrategias y hábitos para poder vivir relativamente tranquilo en un país así como es México, ¿no? ¿Cómo hacerlo? En primer lugar, uno de los puntos importantes es tu perfil personal, familiar, laboral y social debe de ser muy bajo. O sea, no debes de llamar la atención. Yo siempre les digo a quienes doy asesorías de seguridad es, a ver, te vamos a sacar del radar, ¿sí? Es lo primero que yo hago cuando me piden asesorías, ya cuando hay amenazas, ya cuando hay situaciones graves. Lo que hago es sacar del radar a la persona. Eso es lo primero que hay que hacer. Hay que sacar a la persona del radar. ¿De cuál radar? Pues el radar de la mafia. Entonces, ¿cómo te sales del radar? Bueno, en primer lugar, tienes que analizar la actividad que desempeñas. Si te puedes volver una persona de interés para el crimen organizado. Por ejemplo, repito, si eres una persona que tiene un negocio que puede ser utilizado para lavar dinero, o tienes un negocio o una actividad que pudiera representar algo interesante para algún cartel o algún grupo de delincuencia organizada, pues entonces tu perfil sube y te vuelves un target, te vuelves un objetivo, ¿ok? Y ese objetivo te pudiera costar la vida o te pudiera costar la vida a tu familia. Entonces uno tiene que analizar, bueno, lo que yo hago, ¿qué es? Entonces hay gente que dice, bueno, pues yo soy plomero. Bueno, su perfil es un tanto bajo, ¿sí? Es un tanto bajo. ¿Por qué? Porque si es plomero, anda de aquí para allá en su carrito, arreglando cosas en las casas. Sí, o sea, realmente no representa un punto de interés para el crimen organizado, salvo que de repente lo llamaran para arreglar la casa de algún mafioso, que sucede, ¿sí? Como el caso este del pizzero, ¿no? Que le vendía pizzas a los zetas y nunca lo mataron y nunca le hicieron nada porque pues era el pizzero y como pues les gustaba su pizza, entonces como les gustaba su pizza, pues lo dejaban en paz, y como lo veían así de, pues este fulano pues nos trae la pizza y realmente pues no gana ni dinero ni nada, pues bueno, pues, gana muy poquito, le damos su propina, pues nunca le hicieron nada porque le vendía las pizzas a los zetas. Entonces puede suceder así, que tú tienes una actividad que pues, no representa ningún peligro ni ningún interés para la mafia. Entonces ahí tu perfil baja. Pero si tú tienes una actividad que eleva tu perfil y se vuelve un target, bueno, pues entonces ya tienes que considerar otro tipo de estrategias. Ejemplo, ¿sabían ustedes que aquí, en la ciudad donde yo vivo, el crimen organizado tiene el control del agua potable? Así como lo oyen. El presidente municipal es una ratota de 2 patas, es un mafioso de primera, coludido totalmente con el crimen organizado, y ellos dirigen el ayuntamiento y dirigen el gobierno de la ciudad. Y no nada más eso, imagínense, dirigen el agua potable, o sea, los recursos naturales están cooptados por el crimen organizado. Y no nada más aquí en esta ciudad,
si nos ponemos a hacer cuentas y y se hiciera una investigación seria, de en qué puntos neurales de recursos naturales está metido el crimen organizado, se van para atrás, se alarmarían demasiado. ¿Sí? Por ejemplo, tuvieron y han tenido control sobre minas, producción de acero, producción de carbón, puertos. Así es como está. O sea, digo, si creen que el crimen organizado se las andan con migajitas, están equivocados, se van al nivel más alto. Entonces, por ejemplo, si yo soy un funcionario aquí, que soy el director de agua potable, soy el que maneja todo el agua potable, pues me van a caer, va a llegar el crimen organizado y me va a decir, ahora nos vas a dar tanto, o ahora vas a dejar que rijamos los recursos naturales y nosotros vamos a lavar el dinero con los cobros y los pagos del agua potable. Y no hay manera, no, o sea, no hay manera de que tú les digas que no. O sea, es sí o sí, ¿sí? Entonces, muchos funcionarios públicos, empresarios, etcétera, no es que quieran coludirse con el crimen organizado, sino no les queda de otra. Y entonces empiezan a trabajar con el crimen organizado a la de a fuerzas. Y bueno, pues eso te hace un target, ¿ok? Ahora, ¿qué tienes que hacer? Yo he tenido que ayudar a personas diciéndoles de plano que tienen que cambiar de actividad. O sea, ha habido personas que han tenido que cambiarse de residencia, de ciudad, de profesión, de identidad. O sea, nueva identidad, nueva casa, nuevo estado, nueva profesión, así de plano. ¿Sí? Porque cuando eres un alto perfil y entras dentro del radar te vuelves una persona de interés del crimen organizado, pues tarde o temprano, o sea, no te escapas. Tienen demasiados recursos, tienen demasiado poder, demasiadas estrategias, no puedes. No es de que ahora vamos a ir contra los narcos, ahora yo les voy a enseñar a matar al crimen organizado. Esas son tonterías, no puedes contra el crimen organizado. ¿Sí? Es demasiado poderoso, ¿sí? Demasiado grande, ¿sí? Y el gobierno no puede tampoco, y no quiere, no es que no pueda, no quiere. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues muchas veces darte cuenta que si tu actividad es de alto perfil, entonces tienes que buscar maneras de bajarte un poquito o salirte un poco del radar. Si no te queda de otra, lo que tienes que hacer es todas tus fuentes de información, o sea, tus redes sociales, Facebook, Instagram, olvídate. O sea, olvídate de las redes sociales. O sea, si tú te gusta en tu Facebook poner fotos de tu familia en la playa y que mi hija ya se graduó, o que mi hijo ya hizo esto, o que si ya me compré una casa nueva, o que el negocio está muy bien, y te gusta poner todo en Twitter y en Instagram y en Facebook, bueno, pues vives en la luna. Porque es la tontería más grande que puedes hacer. ¿Sí? Porque una de las principales fuentes de recabación de información son las redes sociales. Entonces, si eres una persona de alto perfil, incluso aunque no seas de alto perfil, yo no recomiendo que anden posteando y poniendo fotos de su familia, de sus hijos, de su mamá, ahora estoy aquí con gente, ¿no? Que pone, ahora estoy comiendo en este restaurante. Sí. Ahora estoy haciendo esto aquí. O sea, hasta dan las ubicaciones, o sea, de veras. Ahora vendí un terreno y ahora miren el Mercedes-Benz que me compré, y lo presumen, digo, o sea, por favor. Entonces, eso es subirte al radar, pero así. Entonces, lo que tienes que hacer es bajarte el radar. Entonces, olvídate de las redes sociales. Incluso se hacen estrategias donde empiezas a generar perfiles falsos, personas falsas, fotos falsas, ubicaciones falsas, placas y autos falsos. O sea, empiezas a meter toda vamos a decir, una cortina de humo. ¿Para qué? Para que la gente que acceda a esa información no tenga la información real y no la pueda usar en tu contra. ¿Okay? Esa es una manera, ¿sí? de bajarte del radar. Otra, como te decía, pues es cambiarte de ciudad de plano, cambiarte de profesión. Eso ya es un caso muy extremo y se hace cuando la persona ya fue molestada. Uy, ya me tengo que ir casi. O cuando la persona ya está bajo sospecha de amenaza o amenaza inminente,
o cuando ya tuvo un problema grave, pues entonces sí hay que hacer medidas más radicales, ¿no? Ese es como así, en términos generales, lo que se hace normalmente con estas situaciones. Si eres una persona que no eres de alto perfil, pero pudiera hacerlo por tu actividad económica, por tu ingreso, por ejemplo, si tienes buenos ingresos, traes un buen auto, tienes una buena casa, etcétera, tienes una posición social, eres miembro de algún club prestigioso, alguna posición social que te dé visibilidad, etcétera, pues sí suben las posibilidades de ser atacado y molestado, pues sí, claro. Entonces se tiene que implementar mayores medidas de seguridad. Si tienes el poder adquisitivo, bueno, pues un grupo escolta, tener un grupo de guardaespaldas que te proteja, lógicamente automóviles blindados, tu familia debe de estar escoltada todo el tiempo. Tienes que vivir en zonas residenciales específicas, con características específicas, tu casa habitación. O sea, es un conjunto de medidas de seguridad cuando tienes recursos, cuando los tienes, porque si no los tienes, pues ¿cómo te das el lujo de contratar un guardaespaldas? Y luego el problema es que los guardaespaldas, el 90% son choferes con pistola. No saben ni tirar ni desenfundar siquiera. O sea, ni a la primera balacera se mían en los pantalones. ¿Sí? O sea, o no se mían y tratan de sacar adelante la situación y tratan de defender a su cliente, pero como no saben, y luego los avasallan con un poder de fuego y recursos tremendos, pues entonces no hay nada que hacer. ¿Sí? De por sí es peligroso y es delicado. O sea, no es una garantía de que yo tengo mucho dinero. Miren, yo he capacitado escoltas de empresarios de veras de muchísimo dinero y me los llevaron, y cuando empecé a ver el nivel que tenían los guardaespaldas, se me cayó la quijada. O sea, había guardaespaldas que no habían disparado un arma en su vida. O sea, se me cayó la quijada. ¿Sí? Entonces, ahí todavía tenemos un problema que habría que hablarlo después. ¿Sí? Pero a lo que voy es de que si tienes los recursos económicos, pues tienes que meter tecnología, tienes que meter personal, tienes que meter toda una serie de elementos para reforzar tu seguridad y no sea tan fácil que lleguen a ti. ¿Okay? Si tú no tienes esos recursos y eres ahora sí que como la señora de los jugos o el verdulero, o tienes una cafetería o tienes un negocito o tienes tu trabajo y ya te molestaron y no tienes la posibilidad tú de tener esos recursos tan grandes de seguridad, pues definitivamente tienes que tomar muchas veces medidas muy radicales. O sea, les digo que yo me tuve que desaparecer, 3 semanas, de hecho, fueron 3 semanas. Tuve que vender el auto, comprarme otro. Tuve que meter cortinas de humo en las redes sociales, metí imágenes falsas de gente, según esta es mi familia, y según esta es mi mamá, y según este es mi hijo, y bla, 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 era gente. Pobres, van a decir muchos, oye, pero ¿quién pusiste? No, son imágenes que sacas de internet y les das un filtro, le metes una cosa y entonces metes toda esa contrainteligencia y entonces si te andan siguiendo empiezan a ver, ese es su hijo, ese es su no sé qué, esa es su casa. Y entonces metíamos ubicaciones falsas, placas falsas, autos falsos y todo, y entonces los despistamos y después ya no pasó nada. Pero vamos, fíjense a lo que tiene que llegar uno. Y eso no me exentaba de que tenía que andar armado todo el tiempo y entendiendo y estando un paso adelante de cualquier cosa porque no sabes. Entonces, puedes llegar a ese nivel de que te tengas que evadir a ese nivel, sí. O sea, ha habido casos donde tienes que cambiar de ciudad y de identidad. O sea, tienes que pagar por un acta de defunción para que se haga un acta de defunción falsa y entonces ya te moriste. O sea, Bruno Orozco León ya se murió. Y entonces metes el acta de defunción y entonces ya se murió el fulano y entonces tienes que sacar una identidad nueva, pasaporte nuevo, acta de nacimiento nuevo, todo nuevo. ¿Sí? Número de seguro social, etcétera, etcétera. Y en otro estado y te tienes que... Yo me tuve que quitar la barba y taparme hasta acá y con guantes para que no se me vieran los tatuajes y con lentes y gorra y otro carro. O sea, todo eso hay que hacerlo, ¿eh? No crean que es así de facilito, de que, pues, bueno, me escondo un día en la casa de mi abuela y no, es muy complicado.
Entonces, esas son medidas muy extremas para sobrevivir una situación de estas. Eso en términos de que te vengan a extorsionar, derecho de piso, ese tipo de cosas. En el caso de que tú quedes en un tiroteo cruzado, o sea, de plano donde ibas tú con tu familia y estabas comiendo en un restaurante y de repente entra un comando armado y empieza a balacear a un fulano que estaba ahí, que era de otro cartel, y etcétera, lo que tienes que hacer es tirarte al piso, buscar cobertura, arropar a tu hijo, a tu hija, a tu pareja y esconderte y buscar la manera de ir saliendo de ahí. Eso es lo que puedes hacer, es lo único que puedes hacer. O sea, no puedes hacer mucho más. ¿Sí? Si estás dentro de un carro, pues tienes que aprender a bajarte del carro, tienes que aprender a cubrirte con el automóvil. O sea, hay muchas técnicas y tácticas que nosotros enseñamos en Combat Tips para ese tipo de circunstancias tan extremas, ¿no? En el caso de que te vengan a secuestrar, que ya te vienen a secuestrar, son otras medidas diferentes, que tampoco voy a aventar toda la sopa aquí, ya dije bastante, para que se den una idea, pero pues hasta ahí, ¿no? Y eso es en medidas de supervivencia. Ahora, ¿cómo vivir? Porque van a preguntar, oye, bueno, pero ¿cómo vives? ¿Cómo vives en una situación así? Oye, Bruno, ¿tú cómo puedes vivir tranquilo en una situación así? O en un país así, en un narcoestado. Yo siento que nunca llegas a vivir 100% tranquilo, honestamente. Yo nunca estoy 100% tranquilo, nunca. Cada vez que salimos de viaje, salimos a las carreteras, ando con mis hijos, etcétera, nunca estoy 100% tranquilo, porque pueden pasar muchas cosas. A mí ya me han pasado cosas, entonces cuando te han pasado cosas es cuando te das cuenta del que sí es real y que sí puede suceder. A la persona que nunca le ha pasado nada, no, eso no es cierto, Bruno, no es cierto, Bruno, lo que dice Bruno no es cierto. Bueno, no es cierto porque a ti nunca te ha pasado nada, ¿sí? Por eso tú vives en tu mundo de nubes rosas donde pues tú crees que aquí no pasa nada. Qué bueno, te felicito, qué bueno. Nada más que ese no es cierto, te hace pensar que todo está maravilloso y que el país está súper tranquilo. Ok, espero que no te pase nada, ¿sí? Porque no es la realidad. Entonces, ¿cómo vivir? Bueno, tienes que desempeñar tu vida de la forma más normal posible, tranquilamente. No compartir, o sea, tu información personal y familiar y laboral, restringirla al máximo todo el tiempo. Cada cierto tiempo cambiar de auto. Si puedes, cada cierto tiempo, si es que rentas, cambiarte de locación. Yo me he mudado varias veces de casa, entonces te cambias de locación o cambias de auto o cambias de look. De repente traigo barba, luego ya no traigo barba, luego ando con camisa, luego ando así, luego ando asado y andas cambiando y andas despistando a todo el mundo, ¿sí? A mí me ha pasado que, ay, no te reconocí, me encuentran en la calle y me dicen, ay, no te reconocí. Exacto, de eso se trata. Y tienes que meter medidas de seguridad en tus áreas de convivencia. Sí, yo recomiendo ampliamente, si en tu casa, en tu negocio, en tu trabajo, medidas de seguridad como cámaras, te las recomiendo ampliamente. Cámaras que tengan la capacidad de grabar, definitivamente. Las cámaras son muy buenas, a mí me salvaron las cámaras varias veces. Las recomiendo totalmente, no nada más en tu casa, sino en tu negocio. En tu casa, cámaras hacia afuera y cámaras hacia adentro, ¿eh? No nada más hacia afuera, hacia adentro de la casa. O sea, cámaras dentro de la sala, dentro de los cuartos, etcétera, donde tú tienes el control, ¿no? de lo que se está viendo. Las cámaras son preventivas, disuasivas y sirven para identificar si es que ya sucedió algo, sirven para identificar a las personas, sirve para cuestiones de investigación, evidencia, etc. Entonces las cámaras sí las reconozco como algo muy, muy bueno. Si puedes tener un automóvil de plano blindado, pues es una buena idea, pero lo malo del automóvil blindado es que son carísimos y gastan un chingo de gasolina porque pesan un chingo. Entonces, eso es un poco difícil, pero doble película de seguridad. Yo ando con vidrios polarizados, Realmente tú cuando vais a pasar mi carro, no sabes quién va adentro. Hay toda una discursiva muy curiosa al respecto. Hay gente que dice, no debes de traer vidrios polarizados porque no sabes, el crimen te puede confundir y como no sabe con quién te van a balacear. A ver, esa discursiva es muy tonta. Déjenme explicarles por qué. El crimen organizado, los sicarios, tienen órdenes específicas. No pueden andar matando gente así. ¿Sí?
tienen órdenes específicas. Ponen el dedo y dicen, a este, anda en este carro, es así, así, así. Y tienen que verificar que es esa persona. Entonces, si ven un carro que es parecido, pero está todo polarizado y no logran ver bien quién es, primero tienen que verificar quién es para ejecutar la orden. Ahora, todo puede suceder, porque puedes traer un auto polarizado y te ejecutan con vidrio polarizado y sin vidrio polarizado. O sea, te confunden con cualquiera y ha pasado, ¿sí? Pero en la circunstancia en que vivimos ahorita, mi decisión, y siempre lo ha sido, es traer vidrio polarizado. ¿Por qué? Porque a veces ando con mis hijos, entonces tú desde afuera no sabes si vengo acompañado, si vengo solo, si traigo armas, no sabes quién es, no sabes quién va manejando, nada. Y ese es uno de los principios del arte de la guerra, ¿sí? Que el enemigo no sepa bien a qué le está tirando, ¿sí? En fin, esa es una de las medidas que yo recomiendo automovilísticas. Básicamente yo les diría eso, o sea, les diría que en términos generales hay una frase muy buena y se las comparto y ya me voy, ya voy un poco tarde. Orejas grandes, a ver, escúchenme bien, este es el secreto de la seguridad, ¿ok? Y de vivir en situaciones y en países como este, o en barrios muy peligrosos. Orejas, escúchenlo bien, orejas grandes, boca chiquita. A ver otra vez, orejas grandes, boca chiquita. ¿Qué quiere decir eso? Que escuches, observes, ¿sí? Todo lo que ocurre, ¿ok? Todo lo que ocurre, que lo cheques, que lo analices, que anticipes y que te calles. O sea, no compartas información en ningún lado. No compartas información en ningún lado. Así de simple. O sea, no estés hablando, luego está la familia contenta ahí en la comida, ¿no? Están comiendo y de repente el padre de familia, vieja, ya vendimos el terreno. ¿Cuánto te dieron? ¿Cuánto te dieron? No, pues me dieron 3 millones de pesos. ¡Ay, qué padre! Y están festejando. Y mientras la señora de la limpieza, el jardinero, el chofer, ahí está escuchando. ¡Ay! ¡Bravo! Ya la regaste. Ese es un ejemplo muy vulgar y somero y muy superficial, pero el manejo de información en términos de seguridad es fundamental. Aprende a manejar tu información, ¿ok? Eso se los diría en términos generales. A todos los niveles, en las redes, en persona, con tus conocidos, con tus allegados, con tus colegas de trabajo, con todos tienes que aprender a manejar tu información. ¿Y cuál es esa? Cállate, ¿ok? En fin, me tengo que ir, amigos. Hasta luego, chao.